1 hora y media. Y entonces, a ver qué pasa. A ver, mientras van agregando los demás. Pudieron ver que ya estaba la grabación colgada en Facebook de la clase de ayer, perdón. Que por cierto, si sigo grabando así me voy a quedar sin memoria. Pero los voy a ir eliminando de mi compu y los voy a ir subiendo al grupo de Facebook para que los puedan ir viendo. ¿Dónde nos quedamos ayer? Aquí. ¿Ya ve mi pantalla? Sí. Gracias. ¿Alguien me puede decir hola Andrés? Para ver si se graba su audio. Hola Andrés. Ah, sí, sí se graba. Listo. Muy bien. ¿Sí pueden ver lo que les presento ahora en pantalla completa? Sí. Muy bien. Bien, entonces ayer hablábamos, recapitulando un poco, de que las células madres hematopoyéticas o los progenitores hematopoyéticos, los stem cells, están prácticamente amarrados, como habíamos dicho, al estroma medular, porque ellas son dependientes de ese microambiente, ¿verdad? Nos habíamos quedado en que el CXCR4 está unido al CDF1 y que cuando nosotros, y ahí es donde están amarrados, por así decirlo, y cuando les van llegando los estímulos, los factores de crecimiento, pues ellas van a empezar a moverse a través de la médula ósea, ¿verdad? Como por ejemplo acá, van a salirse prácticamente de la parte más pegada al hueso y se van a empezar a mover y se van a empezar a madurar hasta llegar a lo que es el vaso sanguíneo y después irse a lo que es circulación sistémica. Entonces, habíamos hablado de que habían medicamentos en donde anteriormente se les los pinchaban a los pacientes para que el donador que fuera del trasplante de la médula ósea, o sea, el donador de los precursores hematopoyéticos, se le pinchaba a la médula ósea para poder extraer una cantidad de sangre y cantidad de células necesarias, ¿verdad? Pero eso implicaba pues llevar a una constante punción en la médula ósea y era muy traumático para el donador. Y no solo el donador iba a donar, sino que también iba a ser traumático. Entonces, como les había comentado, vino estos medicamentos en los cuales venían y entonces se separaban, por así decirlo, hacían que las células madre hematopoyéticas se movieran prácticamente de lo que es el estroma medular y empezaran a moverse y aparte de eso se multiplicaran, o sea, entraran en división celular para poder tomar o poder adquirir la mayor cantidad de células. Porque imagínense, saco de un paciente células madre hematopoyéticas, pero son pocas, tendría que hacer un cultivo celular. O sea, yo tomo de las células que recuperé el paciente, hago un cultivo celular, hago que estas células se dividan, y si se dividen, entonces tendría yo que hacerlo afuera del paciente. O sea, tendría que hacer un cultivo celular y eso es carísimo. Entonces, lo que yo hago es que hago que las células salgan y ahí mismo le doy al paciente otro medicamento que se llama el filgrastim, que hace que entren en división celular y entonces yo ya puedo recuperar del paciente una cantidad bastante elevada de que son precursores hematopoyéticos. Después ya se los doy, perdón, del donador. Después ya se los doy al paciente, el paciente los recibe y por las células malignas pues compiten, por así decirlo, por ese lugar de proliferación y obviamente van a ganar, como les voy a infundir al paciente células progenitoras del donador en cantidades elevadas, pues van a ganar siempre los que son más, o sea, las células hematopoyéticas del donador que son células buenas. Bien, hablábamos entonces de que las células están divididas, las células madre hematopoyéticas se dividen en células de larga división, o sea, de que están
que están en larga división constantemente en la médula ósea, que ellas van a renovar, por así decirlo, a las células madre hematopoyéticas. Porque si yo entro y pongo a todas en división, me voy a quedar sin células madre hematopoyéticas. Entonces yo necesito también renovar ese paquete, por así decirlo, ese paquete de células madre que no están diferenciadas. Después de eso, entonces yo ya vengo y cuando las células ya empiezan como a cierta porción de esas células madre hematopoyéticas que se van a empezar a diferenciar y a madurar en lo que son las células sanguíneas, pues ellas ya entran en una etapa de maduración y de división celular, que son las etapas cortas. Y entonces yo les había dicho que las células hematopoyéticas pluripotenciales se dividían en dos linajes. ¿Cuáles eran esos dos linajes que yo les comentaba el día de ayer? El mieloide y el linfoide. Correcto, el mieloide y el linfoide. Y mi pregunta es, ¿todas las células hematopoyéticas nacen en la médula ósea o algunas no nacen en la médula ósea? Todas nacen de la Sí, médula todas. ósea. Todas nacen en la médula ósea, correcto. ¿Y todas maduran en la médula ósea? No, algunas llegan a madurar en el timo. Algunas llegan a madurar en el timo. Por ejemplo, los linfocitos T, ¿verdad? Los linfocitos se dividen en linfocitos T y B y los linfocitos natural killers y otros linfocitos que son linfocitos más, poblaciones más pequeñas que realmente no las vemos tanto porque su función es más limitada, pero las que tienen una mayor población son los linfocitos B y los linfocitos T. Los linfocitos T, los linfocitos B y T, ambos linfocitos nacen en la médula ósea, ¿verdad? Porque ya dijimos, todas las células de la sangre van a nacer en la médula ósea, los linfocitos B y los linfocitos T. Los linfocitos B nacen en la médula ósea y se quedan en la médula ósea, por eso es que se llaman B de bone, de hueso en inglés. ¿Por qué? Porque nacen en la médula ósea roja y maduran en la médula ósea roja, por eso se llaman linfocitos B de bone. Y después están los linfocitos T. Los linfocitos T nacen en la médula ósea y migran al timo, y en el timo van a madurar, por eso se llaman T de timo. Entonces, por eso es que hay una diferenciación entre linfocitos B y linfocitos T. Entonces, hay dos linajes, dijimos, están los linajes mieloides y los linajes linfoides. De nuevo, los linajes mieloides prácticamente me van a dar a mí lo que son a toda la extripe mieloide. Neutrófilos, macrófagos. Bueno, en sangre periférica yo voy a ver monocitos, ¿verdad? En sangre periférica yo no voy a ver macrófagos porque los monocitos están circulando prácticamente en circulación sanguínea. Pero cuando ya se van a los tejidos y se especializan, se convierten en macrófagos. Entonces, prácticamente yo en sangre periférica voy a ver monocitos. Después voy a tener a los eos, o sea, a los eosinófilos, a los basófilos, a las células mastocíticas, a los eritrocitos, a los megacariocitos, que no los voy a ver en sangre periférica, nunca en la vida voy a ver un megacariocito en sangre periférica. Voy a ver plaquetas. Si veo megacariocitos, recuérdense que los megacariocitos eran células grandotas, ¿verdad? Que prácticamente abrazaban el vaso sanguíneo. Si yo veo megacariocitos en sangre periférica, ese paciente tiene una leucemia, porque yo no tendría que tener megacariocitos. Ustedes me podrán decir, Andrés, pero me dijiste que solo células inmaduras. Es cierto, células inmaduras, pero también células que no tienen la capacidad de poder salir. Si yo veo megacariocitos en sangre periférica, es de preocuparse y es de mal pronóstico. Porque si yo veo megacariocitos en sangre periférica, ese paciente ha de tener una leucemia mieloide aguda tipo M7. Eso lo vamos a ver después. Tenemos después al linaje linfoide, tenemos a las células dendríticas. Las células dendríticas son células del sistema inmune que se encuentran prácticamente distribuidas en todos los tejidos. Y se le llaman células dendríticas porque parece como que si tuvieran unas proyecciones como las dendritas del sistema nervioso. ¿Se recuerdan que las neuronas tienen unas dendritas? ¿Se recuerdan de ello? Que ellas tienen unas dendritas que van a tomar como, por ejemplo, el impulso nervioso que pueda venir de otra célula, del axón de otra célula. Entonces, esas dendritas son muy similares a las células de las células inmunes. Lo que sucede es que las células dendríticas tienen esas proyecciones porque ellas están fagocitando constantemente.
y ellas son las principales células que son las presentadoras de antígeno. ¿Qué significa eso? Significa que las células, por ejemplo, las células presentadoras de antígeno, son células que cuando viene algo extraño, entiéndase algún microorganismo extraño, algo que no sea un microorganismo, por ejemplo, algún cáncer, que también es extraño, o alguna sustancia extraña, ellos lo fagocitan, o sea, fagocitan, ellas son fagocitosis por excelencia, entonces fagocitan y posteriormente destruyen, por así decirlo, a las células, a lo que vayan a fagocitar, y luego cuando hay un procesamiento, o sea, ellos destruyen, lo hacen picadillo, por así decirlo, y luego lo sacan en su membrana y se lo llevan al linfocito B, el linfocito B, o sea, el linfocito B B de bueno. Este linfocito lo que hace es que se conecta con la célula dendrítica, toma, por así decirlo, lo que le está presentando y genera anticuerpos con lo que la célula dendrítica le presenta. Y entonces el linfocito B está generando constantemente anticuerpos para ver si hay una afinidad exacta. O sea, si ese anticuerpo que está formando tiene una capacidad de poder unirse a ese antígeno que le presenta. Si tiene la capacidad, o sea, si se une de manera correcta, entonces empiezan a crear anticuerpos y entonces ya deja de ser un linfocito B, porque el linfocito B es un linfocito B que se le conoce como linfocito linfocito B naive, o en alguna literatura también lo van a encontrar como linfocito B virgen. Entonces esos linfocitos B no han conocido ningún antígeno, pero una vez la célula dendrítica se lo presenta y esta se va a activar y se va a convertir en una célula plasmática. Las células plasmáticas van a ser las encargadas de producir anticuerpos. Y esas células plasmáticas yo las voy a ver muy comúnmente en pacientes que tienen infecciones activas. Después voy a tener los linfocitos T, que dijimos que los linfocitos T van a migrar al timo y en el timo prácticamente van a ser sometidas, por así decirlo, a una serie de pruebas. El timo, es que de verdad, si ustedes leyeran cómo es que las células T maduran en el timo, se van a quedar sorprendidos. Porque llega el linfocito T, viaja por toda la parte del estroma del timo, y conforme va viajando y se va adentrando el linfocito T en el timo le va presentando cosas que son propias. Por ejemplo, le presenta insulina, le presenta, por ejemplo, hemoglobina, le presenta cierto tipo de tejido. Y así sucesivamente le va presentando varias cosas al linfocito T. Y si ese linfocito T reacciona, o sea, se activa, por así decirlo, tiene una reacción activa contra lo que yo le estoy presentando, ese linfocito T puede ser un linfocito T autorreactivo. Esto quiere decir que me puede autoatacar. Entonces entra en una apoptosis y se muere. Yo lo que necesito es que cuando el linfocito T pase por esa presentación, por así decirlo, y estar sometido a lo propio, no reaccione, porque después el linfocito T va a salir a circulación sanguínea y va a tener la capacidad de poder distinguir entre lo que es nuestro y entre lo que no. Y entonces, por eso al principio se conoce como linfocito blasto o linfoblasto T. Ya cuando sale a circulación sanguínea se conoce como linfocito T. Y después ya se dividen en dos linfocitos que ya los conocemos bastante bien, o sea, los hablamos en citohistología. ¿Ustedes se recuerdan de cuáles eran esos eritrocitos, linfocitos que hablábamos en su momento? ¿Alguno? El CD4 y el CD8. Correcto, el linfocito TCD4 y TCD8. Ambos tienen distintas actividades. El CD4 es orquestador de la respuesta inmune. Incluso el CD4 es como el linfocito si digamos que si yo monto una orquesta y les digo, a ver, Regina, a ver, Katy, a ver, Lourdes, vamos a tocar.
ustedes, a cada uno les voy a dar un instrumento y entonces ustedes empiezan a tocar. Y ustedes me van a decir, Andrés, ¿pero qué tocamos? Y yo les digo, ustedes toquen, toquen lo que quieran. Entonces eso se va a volver un gran ruido, no va a ser música. Y entonces lo mismo pasa en los linfocitos TCD4. Ellos tienen que orquestar, ellos son los maestros, por así decirlo. Ellos les van a decir, hey, tú te tienes que activar. Tenemos una bacteria que se activa en los neutrófilos. Tenemos un virus, por ejemplo, que se activa en los linfocitos TCD8. Tenemos, por ejemplo, un hongo que se activen entonces, perdón, los eosinófilos, tenemos un parásito que se activen los eos, tenemos una reacción alérgica que se activen los basófilos. El linfocito TCD4 es el encargado de la respuesta inmune, o sea, él modula la respuesta inmune. Los linfocitos TCD8 son los encargados, o se le conoce también como los citotóxicos. Ellos están prácticamente detectando si hay, por ejemplo, bacterias intracelulares, porque miren, pues, ahí los microorganismos han adquirido la capacidad de poder burlar la respuesta inmune. ¿Cómo la burlan? Pues lo que hacen es que ellos vienen y se pueden, una de las cosas más comunes que hacen es que se meten dentro de la célula. Porque si se meten dentro de una célula, pues el sistema inmune pues no va a reconocerlos porque ellos van a estar adentro. Utilizan como a la célula a la que infectan como un escudo. Entonces el linfocito TCD8 lo que hace es que él va verificando. Él va viendo y va viendo y va viendo y cuando ve que una célula está infectada, la mata. Eso es el linfocito TCD8. Pero muchas veces incluso hay patógenos como por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado de la salmonela. La salmonela, por ejemplo, se le conoce como una gran impostora. ¿Por qué? Porque específicamente la salmonela tifi, que es para la fiebre tifoidea. Lo que hace la salmonela es que se introduce en el linfocito, en los monocitos, se introduce en los monocitos y cuando el linfocito TCD8 los está vigilando, los está viendo porque también vigila células hematológicas y ve un monocito, pues lo que hace, y lo quiere atacar, lo que hace la salmonela es que viene y genera citocinas, por así decirlo, que destruyen y ponen tontito al linfocito TCD8. Entonces no logran destruirlo. Y así es como la fiebre tifoidea, pues genera esas grandes fiebres, porque el cuerpo está constantemente sometido a citocinas, pero citocinas mismas que produce salmonela. Y entonces, en este caso, lo que hace y entra en papel las células natural killer. Ellas, miren, ellas no se andan con cuentos. Ellas vienen y dicen, esta célula está infectada, la mato. Ella no pregunta nada, ella solo te ve raro y te mata, ¿verdad? Entonces tenemos a los linfocitos TCD4, TCD8, las natural killer, los linfocitos B que se convierten en células plasmáticas y las células dendríticas y todas ellas son de linaje linfoide. ¿Estamos ahí? ¿Alguna duda? Todo Bueno, claro. gracias. Ahora, ustedes podrán decir, Andrés, pero ¿en qué momento las células hematopoyéticas deciden qué van a hacer? O sea, yo entiendo de que las células hematopoyéticas están en las trabéculas, las más inmaduras, y conforme van avanzando en el estroma y se van acercando a un vaso sanguíneo, se van a diferenciar. ¿Pero por qué? ¿En qué momento? ¿En qué punto? Bueno, es dependiendo de la necesidad del paciente. Por ejemplo, si tengo un paciente que tiene una hemorragia activa, yo necesito que el paciente empiece a liberar lo que es eritrocitos, ¿verdad? Porque me está perdiendo eritrocitos, porque tiene una hemorragia. Entonces ahí la médula ósea dice, le llegan estímulos que dice, tenemos que activarnos porque tenemos que empezar a liberar eritrocitos. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a liberarse muchos factores de crecimiento y que estimulan, por ejemplo, vean, este factor de acá estimula a lo que es la célula hematopoyética pluripotencial. Luego llegan los factores de crecimiento, por ejemplo, de granulocitos. Llegan otros factores de crecimiento, que no les sé el nombre, porque la verdad es que aquí aprenderme todos sus nombres, pues está el FLT3L, están las interleucinas 1, 3, 6 y 11, la que más común está como elevada en situaciones inflamatorias es la interleucina 6,
Y entonces vienen estas interleucinas y le dicen al progenitor, tenemos una situación en donde está comprometido el linaje mieloide. Y entonces esta célula que está aquí, al verse prácticamente sometida a estos estímulos, se convierte en una célula de linaje mieloide. Pero vean lo distinto que es, qué distinto es uno que va a convertirse en mieloide con linfoide. Vean, las interleucinas 1, 3, 6 y 11 van a hacer que se conviertan en linaje mieloide. Pero vean, una interleucina 7 va a hacer que se convierta en linaje linfoide. Y entonces lo que va a pasar acá es que, digamos, el paciente con hemorragia, entonces viene después y sigue. Bueno, entonces, ¿qué me toca ahora? ¿Qué está pasando? Ah, todavía sigo con estimulación de FLT3L y el estimulador de colonia de granulocitos, ¿verdad? Y después viene, pero ya no tengo kit, Después dice, ah, bueno, pero ahora ¿qué tengo? Tengo la interleucina 3 todavía activa, elevada. Ok, entonces me voy a formar este progenitor. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Estoy recibiendo eritropoyetina, EPO. Esa eritropoyetina me va a llevar entonces a convertir, a salir de un progenitor prácticamente a un precursor, que es esta parte de acá. Y luego se van a ir a los eritrocitos. Entonces, todo eso se lleva por estímulos. O sea, una célula va a salir prácticamente de ser una célula inmadura a convertirse a algo maduro. ¿Por qué? Por estímulos que le van a llegar. Entonces, vean acá, por ejemplo, en el progenitor linfoide, generalmente, ellas van a venir y van a ser prácticamente estimuladas de manera similar, porque obviamente si yo tengo una infección, ¿verdad? O sea, si yo tengo una infección de cualquier tipo, digamos, bacteriana, obviamente yo necesito células B. ¿Por qué? Porque tengo que generar anticuerpos. Obviamente voy a necesitar linfocitos T. ¿Y de cuál estirpe? CD4. Y ustedes me pueden decir, Andrés, pero me acabas de decir que prácticamente los neutrófilos son los de las bacterias. ¿Qué tienen que ver aquí esto? Ah, bueno, pero es que yo les dije que los CD4 son los orquestadores de la respuesta inmune. ¿Quién va a liberar todas estas interleucinas? El linfocito TCD4. Entonces el linfocito CD4 se va a aumentar también. Entonces ustedes pueden decir, ah, ya entendemos, o sea, en el linaje linfoide se van a venir y se van a activar la mayoría de células. ¿Por qué? Porque ellas son las que van a orquestar la respuesta inmune. Y así es como ellas van a empezar a liberar interleucinas y algunos factores de crecimiento para que se vaya diferenciando dependiendo del patógeno y el tipo de respuesta inmune que yo deseo activar. Es por eso que yo no puedo activar todo de un solo. Por ejemplo, no sé si ustedes se recordaban de lo que pasaba con nuestros pacientes de COVID. Al principio, nosotros no entendíamos por qué los pacientes con COVID se morían. O sea, sabíamos que había prácticamente una destrucción alveolar por parte del virus, pero después no, o sea, la comunidad científica se puso a pensar, de verdad la viremia, o sea, la cantidad de virus que hay en sangre de COVID es tan grande como para poder destruir todos los alvéolos del pulmón. O sea, es de verdad tan grande. Porque no se había visto antes eso. Y entonces, no era eso. Era porque la respuesta inmune estaba confundida. En los pacientes con COVID, al inicio, los pacientes estaban, o sea, recibían, o sea, se infectaban por el virus entraba a los neumocitos, prácticamente se replicaba, llegaba a la respuesta inmune, o sea, llegaban prácticamente las células dendríticas, tomaban al SARS-CoV-2, lo destruían y se lo presentaban a las células B, a las células T y todos, y ellos decían, este no lo conocemos, este no sabemos quién es. Entonces lo que hacían es que activaban todo. Y entonces activaban todo y sacaban prácticamente y decían, esto no lo conocemos, necesitamos ayuda de todo mundo. Y entonces ellos activaban lo que eran todas las interleucinas. Y entonces había una tormenta de citocinas. Si ustedes tienen la oportunidad de leer en algún momento qué es una tormenta de citocinas, háganlo, porque les va a servir mucho para poder entender otras patologías. Entonces lo que hacía
las células inmunes en ese tiempo es que activaban todo y había una respuesta inmune exacerbada, llegaban todas las células del sistema inmune al pulmón y empezaban a atacar al virus, pero no solo atacaban al virus, atacaban hasta lo propio, porque entre que se peleaban con el virus, entre que liberaran todo su contenido, en el que liberaran enzimas, se pasaban llevando también neumocitos. Entonces decían, bueno, tenemos prácticamente a un paciente, permítame, ¿aló? Las que vos querrás. Ujú. Perdón. Entonces, las células, entre que deseaban pelearse o no, ¿verdad? Contra el virus, empezaban a atacar incluso a las mismas y se pasaban llevando a los neumocitos. Y entonces ellos liberaban todas esas interleucinas y cuando llegaba esa tormenta de interleucinas, el sistema inmune estaba prácticamente comprometido porque estaba activo, había una autorreactividad. ¿Y qué pasaba? Llegaban las células del sistema inmune, destruían, por así decirlo, al virus, destruían a los neumocitos y había una inflamación exacerbada. ¿Por qué? Porque se estaba rompiendo tejido que las mismas células las mismas células inmunes estaban destruyendo. Y entonces había una inflamación exacerbada y esa inflamación obviamente hacía que se generara más moco, que había una vasoconstricción, y eso hacía también de que los pacientes en su momento empezaran con problemas respiratorios y sentían que se ahogaban, pero es que era obvio porque había una inflamación exacerbada. Y esa inflamación lo que te iba a llevar a fiebres altas, iba a llevar a una vasoconstricción, a la liberación de moco, a la tormenta de citocinas iba a ser tan elevada que, por ejemplo, iba a comprometer el centro respiratorio a nivel del hipocampo, y entonces todo eso iba a llevar a una serie de reacciones que decían, este paciente que está en esta respuesta inmune, lo que necesitamos ahorita es intubarlo, ¿verdad? Hasta que despuesito, ya después de unos meses, se empezó a entender de que la respuesta inmune era prácticamente también culpable de lo que le pasaba a los pacientes COVID y le empezaban a dar a los pacientes dexametasona. La dexametasona es un corticoide que lo que hace es que va disminuyendo la respuesta inmune. Y entonces veían que al darle al paciente dexametasona u otro corticoide, empezaba a disminuirse la respuesta inmune, esa cascada de citocinas, y posiblemente el paciente ya empezaba a tener un mejor pronóstico. Pero era por eso, porque al principio las células no sabían qué hacer. ¿Preguntas? Si ustedes creen que en algún momento ustedes dicen así como, ay Andrés, ya te pasaste, o sea, ya cállate, me dicen y avanzamos al siguiente tema, pero eh, quiero que ustedes entiendan esto y después ya vamos avanzando. Bueno, no podemos hablar indiscriminadamente en lo que es una diferenciación y en una maduración, es totalmente distinto. La diferenciación es la secuencia de hechos genéticos que permite a una célula sintetizar productos específicos, los que le confieren potencialidad para determinada función, mientras que una maduración es la secuencia de fenómenos bioquímicos y morfológicos iniciados por la diferenciación y que confieren capacidad funcional a la célula. Ahora, por ejemplo, regresémonos acá. Estas células que están aquí son células que están indiferenciadas y están inmaduras. Cuando empiezan a moverse hacia acá, a la parte central, empiezan a diferenciarse. ¿Por qué? Porque ellas empiezan a sintetizar, o sea, su material genético empieza a sintetizar para lo que se van a convertir. Entonces, en esta porción de acá se van a diferenciar. O sea, aquí yo ya voy a poder decir, esta célula se va a convertir en un EO, o en un eosinófilo, esta célula se va a convertir en un basófilo, esta célula se va a convertir en un linfocito B, en un linfocito T, así. Y después, ya, cuando empiece de esta parte de la región, o sea, de esta parte de acá, cuando ya se están diferenciando y se van madurando,
ellas ya dejan de sintetizar todo lo que debieron de sintetizar y empiezan a adquirir esa funcionalidad que van a presentar cuando ya sean células maduras. Por ejemplo, en este punto de acá, por ejemplo, pueden haber gránulos y todos los gránulos pueden estar activos, los primarios, secundarios y terciarios, ¿verdad? Pero posiblemente ya cuando cuando ya cuando estén diferenciados, van a empezar, por ejemplo, a que van a pagar ya no van a utilizar los gránulos primarios ni los secundarios, sino que se van a quedar con los terciarios, en los granulocitos, por ejemplo. O los linfocitos, por ejemplo, que van a adquirir la capacidad, por ejemplo, de poder fagocitar. Entonces, al principio hay una diferenciación y después hay una maduración. Las células que salen a circulación sanguínea tienen que tener dos cosas. Tienen que ser diferenciadas y tienen que ser maduras. O sea, no puedo sacar a las células indiferenciadas e inmaduras. No, tienen que salir diferenciadas y maduras. Ahora ustedes podrán decir, Andrés, fíjate que nosotros en algún momento hablábamos de algunos neutrófilos que se conocen como neutrófilos encallado, ¿verdad? Que los neutrófilos no se ven como los lóbulos, sino que se ven como un lóbulo todavía, no se han dividido bien los lóbulos del núcleo. Y entonces esa célula sí es cierto, no está tan madura, ¿verdad? Porque no es un neutrófilo tan maduro, pero ya le dio ya vio, o sea, ya se diferenció entre que iba a ser un neutrófilo y empezó posteriormente a convertirse en un neutrófilo y va a salir a circulación sistémica porque puede hacer de que el cuerpo lo necesite, aunque sea inmaduro, pero lo necesita. Digamos que yo lo pongo así, hay una guerra, ¿verdad? Y en esta guerra necesitamos a todos, o sea, necesitamos a todas las personas del país que vayan a pelear, ¿verdad? Y entonces al principio mandamos a los más fuertes para ver si podemos ganar, pero después conforme nos vamos quedando sin gente, vamos enviando aunque sea a los niños, si quieren para que vayan a pelear. Pero los niños ya son personas que pueden ir, ¿verdad? Y aunque los vayan a matar al inicio, está bien, pero ellos van, aunque sea a hacer bulto. Lo mismo pasa acá, ¿verdad? Yo, o sea, no voy a mandar un bebé ¿qué va a hacer? Un bebé ni siquiera puede caminar. Ahí es donde yo voy. O sea, cuando hay una necesidad, voy a sacar por lo menos lo más básico maduro, que es, por ejemplo, en este caso podría ser un neutrófilo en banda, que no se ha madurado del todo, pero ahí va, le faltan unos días, ¿verdad? Pero tampoco voy a sacar blastos, porque eso sí ya no sería consecuente, o sea, ya no sería algo bueno. ¿Preguntas? Todo claro. Ok. Entonces, recuérdense, primero hay una diferenciación, primero yo digo qué me voy a convertir y después yo ya maduro. Por ejemplo, cuando ustedes entran en la carrera, ¿verdad? En la carrera ustedes dicen, pues voy a entrar a ser químico biólogo. Entonces al principio están todos juntos, estamos QBs, QFs, biólogos, Nutris, y no me recuerdo cuál es la otra carrera, pero estamos todos los cinco, estamos todos mezclados. Ahí estamos todos juntos. Después de eso, nos empezamos a diferenciar un poco, ¿verdad? Ya empezamos a llevar cursos, por ejemplo, ya empiezan ustedes a llevar embrio, ellos ya llevan a empezar los QFs a farmacobotánica, por ejemplo. Ahí ya nos empezamos como a diferenciar. Y después, conforme vamos avanzando, ya no nos topamos para nada. ¿Por qué? Porque ya decidimos cada quien volvernos químicos biólogos, químicos farmacéuticos o biólogos. Pero al principio empezamos todos juntos, nos íbamos diferenciando y después ya empezamos a salir. Incluso llevamos bioquímica, pero también los químicos farmacéuticos llevan bioquímica, los químicos también llevan bioquímica, pero la bioquímica que llevan cada uno es especializada en su rama. Eso ya es una diferenciación, porque llevamos lo mismo, pero de diferente forma. Y después ya maduramos con respecto a los cursos que vamos a llevar. Eso es, por ejemplo, un ejemplo a grosso modo de qué puede ser una diferenciación y una maduración. Bien, entonces vean cómo se ve aquí. Esta célula troncal hematopoyética se tiene que autorrenovar, recuérdense, no nos podemos quedar sin blastos. Tenemos que tener células hematopoyéticas, tenemos que seguir creando. Porque si yo me llevo todas y no estoy constantemente replicando,
pues entonces no voy a tener después de dónde sacar. Entonces van a haber células que se van a autorrenovar, se van a autorrenovar entre ellas, van a haber autorrenovación y entre ellas van a salir de lo mismo. Después, cuando ya le llegan los estímulos que yo les había dicho, interleucinas, factores de crecimiento, se van a ir convirtiendo a un progenitor temprano potencial, a un progenitor linfoide o mieloide, dependiendo de lo que vaya a ser. Y después de todo eso, se van a ir convirtiendo a lo que son lo que vayan a convertirse. Están las células sanguíneas para los eritrocitos, para los megacariocitos o las plaquetas, para los mastocitos, los basófilos, los EO, las células dendríticas, los monocitos, los neutrófilos, los linfocitos T, B, natural killers, y los ILC, que son los T reguladores, que son muy, muy pocos. Entonces, los receptores siempre receptores para factor de crecimiento independiente del linaje. Esto que está acá, que ustedes pueden ver acá, dice receptores para factor de crecimiento independiente del linaje. Eso quiere decir que en este punto ellas van a empezar a crecer, pero ellas todavía no saben si se van a convertir en eritrocitos, si se van a convertir en plaquetas, si se van a convertir en linfocitos B, todavía no saben. Hasta que les llegue el precursor, que ¿cuál es el precursor del linaje linfoide? El estímulo. La interleucina 7. La interleucina 7 le va a decir al linaje linfoide, actívate, ¿verdad? Activémonos porque necesitamos linfocitos. Entonces va a activar a todos los linfocitos. Y entonces aquí es cuando ya se empiezan a ver los marcadores específicos del linaje, ¿verdad? Por ejemplo, eritropoyetina. Necesito entonces crear eritrocitos. Necesito trombopoyetina. La trombopoyetina se libera del hígado, o sea, van a empezar a liberar plaquetas. O sea, eritropoyetina se forma en el riñón y la trombopoyetina se forma en el hígado. Y luego las demás, por ejemplo, el factor de crecimiento o estimulante de la colonia de granulocitos, ellos también van a activar a lo que son los granulocitos, que son los basófilos, los eosinófilos y los neutrófilos. Vean, esta imagen me gustó mucho porque vean, miren, pues están aquí las stem cells, que son las células madre, ¿verdad? Que son multipotenciales. Después siguen los progenitores. ¿Por qué son progenitores? Porque ellos está el progenitor mieloide y el progenitor linfoide. Y después de eso, esos progenitores todavía no saben muy bien en qué se van a convertir, pero ellos ya son progenie. O sea, ellos ya se dividieron entre si van a ser mieloides y si van a ser linfoides. O sea, son progenitores, pero todavía no les han llegado el estímulo necesario. Una vez les llegue el estímulo necesario, se van a convertir en precursores, ¿verdad? Y entonces podría decir que en esta parte de acá están pegadas al hueso. Vamos a ver, hueso. O sea, están pegadas a lo que es la trabécula. Conforme vayan avanzando, se van a convertir en progenitores, pero todavía siguen en la médula ósea, ¿verdad? En la parte central. Después de convertirse en progenitor, se van a convertir en precursores. Y esos precursores todavía siguen en la médula ósea, pero ya más pegado al vaso sanguíneo. Y vean, cuando ya se convierten en células maduras, estas aquí, este ya les dice que salen a sangre. ¿Por qué? Porque ya que están maduras, tienen la capacidad de poder deformarse y poder salir al espacio sanguíneo y meterse prácticamente a lo que es circulación sistémica. Entonces aquí ya se van a sangre periférica, ¿verdad? Y algunas células todavía se van a tejidos en donde tienen que activarse. Por ejemplo, los monocitos yo los voy a ver en sangre. Y cuando se vayan al tejido, a donde vayan a funcionar, se van a volver en macrófagos. Por ejemplo, ¿se recuerdan en el pulmón habían macrófagos? ¿Por qué hay macrófagos en el pulmón? ¿Por qué? Porque cuando nosotros respiramos, por ejemplo, ellos tienen que fagocitar todo lo que respiremos que no sea nuestro. Por ejemplo, el polvo, por ejemplo, bacterias que haya en el aire, por ejemplo, alguna sustancia que esté disuelta, por ejemplo, en el aire que no nos va a hacer bien, ellos lo fagocitan, entonces se convierten en células activas. Incluso en los fumadores, cuando hay personas fumadoras,
Entonces, esos macrófagos lo que hacen es que empiezan a fagocitar ese humo del cigarro y se convierten en células de polvo o células en polvo. Así van a ver. Incluso las van a ver ustedes en su curso de histopatología. Van a ver láminas en donde se encuentran células en polvo. ¿Por qué? Porque ellas fagocitaron polvo, por así decirlo. Y entonces el polvo, ¿qué es? Carbono. Y el carbono, ¿qué vuelve? Se vuelve cristal y entonces se sedimenta. Entonces van a ver macrófagos con incrustaciones de carbono. Los mastocitos también son células que se encuentran en los tejidos y esos mastocitos también son parte de la respuesta de alergias. Y las células plasmáticas que obviamente también se van a ir porque dijimos que en qué se convierte un linfocito B cuando ya empieza a producir anticuerpos. ¿Cómo se le llama célula activa? Se le conoce como célula plasmática. Correcto. Esa célula plasmática es un linfocito B ya activo. Un linfocito B que ya dijo, voy a empezar a producir anticuerpos. Y entonces empieza a producir anticuerpos y se vuelve una célula plasmática, porque es un linfocito B activo. Y después, entonces, pero lo que me gusta de esta diapositiva es que vean cómo todo se restringe a espacios anatómicos importantes. Primero están en el hueso las stem cells, o sea, las más pegadas a lo que son las trabéculas, luego en el espacio prácticamente central o centromedular de la médula ósea están los progenitores, porque todavía, o sea, ya saben a qué linaje van a ser, pero todavía no saben de qué extirpe celular totalmente. Después ya vienen los precursores, o sea, ya son células que ya saben qué se van a convertir y se tienen que madurar para lo que son, y después ya se convierten prácticamente en lo que son células maduras. Es como, por ejemplo, así pongámoslo de nuevo, en la universidad. Aquí estamos todos en primer año, ¿verdad? Aquí estamos todos así como no sabemos qué vamos a hacer con nuestra vida, incluso aquí me puedo cambiar si yo quiero, me puedo pasar de una carrera a otra. Bueno, después ya empiezo a llevar citohisto, ya empiezo a llevar farmacobotánica, dependiendo, y después de que ya pase el área común, bueno, ya no estoy aquí, me paso para acá. Ya empiezo a llevar cursos específicos de la carrera, ya empiezo a llevar EMA, ya empiezo a llevar anato, ya empiezo a llevar histopato, ya empecé a llevar biología molecular, parásito, lo que sea. Entonces, aquí yo me estoy convirtiendo en un químico biólogo, ¿verdad? Una vez yo cierre Pensum y me gradúe, salgo entonces al mundo laboral. Ya salgo como todo, porque químico biólogo. Puede ser de que en algún momento, como un químico biólogo, saque una maestría y me especialice en algo. Entonces yo me convierto en un macrófago. ¿Por qué? Porque ya me voy a comer el mundo, si ustedes quieren verlo así, en esa área en particular en la que yo me voy a especializar. O microbiología, por ejemplo, banco de sangre, si ustedes quieren, administración de laboratorios, por si quieren hacerlo. O si quieren irse al interior, o al exterior, perdón, y quieren sacar una maestría en algo más, está bien. Pero aquí, al principio, ustedes ya van a ser maduros y después ya se van, si quieren, se pueden especializar cuando empiecen a conocer más de lo que quieran. Bueno. Ahora bien, cuando hablábamos acerca de estas partes de acá, en donde decíamos que los factores de crecimiento, las interleucinas, les iban a decir a las células en qué se iban a convertir, es porque ellas van a activar dentro de las células lo que son microARNs. Y esos microARNs son microARNs que regulan la producción y la expresión génica. Por ejemplo, digamos que esta célula que está acá, que es una célula hematopoyética, ¿verdad? Que este es el linaje mieloide y este es el linaje linfoide, le llega, por ejemplo, aquí el estímulo de la interleucina 7. Entonces, este estímulo de interleucina 7 va a activar a estos microRNAs que van a hacer que se activen todas las señales para que esta célula se convierta en una célula linfoide, o sea, de linaje linfoide. Mientras que cuando lleguen interleucina 6, que llegue, por ejemplo, estimulador de la colonia de granulocitos, que llegue interleucina 3 también, van a activar a todos estos microRNA y se van a convertir en un mieloide.
Y después van a empezar a convertirse. Ah, bueno, entonces, ¿qué me convierto yo? Me voy a convertir en un granulocito o me voy a convertir en unas plaquetas. O sea, me van a convertir en granulocitos o me voy a convertir en los que no son granulocitos. Me voy a convertir, por ejemplo, en linfocitos T o en linfocitos B, dependiendo. Pero vean, entonces, si yo me voy a convertir en linfocitos B, voy a utilizar este microRNA que me va a apagar todos estos genes y me va a activar a los que sí me van a servir para convertirme, por ejemplo, en linfocito T. Y luego voy a tener estos otros microRNAs que me van a ayudar a activar y seguir convirtiéndome en lo que son linfocitos TCD4. Pero vean cómo es tan importante estos microRNAs, porque ellos son los que van a activar e ir activando a las células, a los linajes, para que se vayan madurando con respecto. Esto también tiene mucho que ver, por ejemplo, en la producción embrionaria. A veces en el lugar anatómico en donde se encuentran las células en el embrión es donde se van a producir las células específicas para ese órgano. Pero como están en un sitio específico de manera anatómica, van a producir microRNAs que puedan activar o apagar genes que van a ser específicos para ese tipo de tejido. Así es como también se especializan los tejidos durante la organogénesis, o sea, en el momento en donde se van a producir los órganos como tal. Bien, esta imagen me gustó mucho también porque podemos ver acá de que las células cuando se empiezan a mudar, ellas hay diferenciación, o sea, no hay diferenciación como la que hemos hablado, pero yo puedo distinguir, por ejemplo, entre una célula madre hematopoyética y entre, por ejemplo, un macrófago. Ahora, ¿cómo lo hago? Pues es bien importante, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ellas van a tener un clúster de diferenciación. ¿Cuáles son los clústeres de diferenciación o qué son los clústeres de diferenciación? Digamos que yo tengo una célula acá, ¿verdad? Con su núcleo. Y entonces los clústeres de diferenciación son prácticamente proteínas que son transmembrana y que tienen una forma, digamos, le voy a hacer una forma como de, así, una paleta, digamos. Y esta forma de paleta va a ser un CD y va a tener el nombre de 34. Entonces, las células madre hematopoyéticas son CD34 positivos. Entonces, si yo le hago citometría de flujo a estas células, yo espero que todas las células madre hematopoyéticas tengan CD34. Y no solo eso, sino que las células madre hematopoyéticas, o sea, todas las células hematopoyéticas tengan CD34. Permítanme. ¿Aló? Es que estoy en clase. Estoy en clase. Entonces, están las células CD34 que son precursores hematopoyéticos, o sea, que son células hematopoyéticas. Después, si se dan cuenta, conforme se van convirtiendo, se van volviendo, siguen manteniendo el CD34. Vean, por ejemplo, acá el monoblasto tiene CD34, el mieloblasto CD34. Y conforme van madurando, van a mantener el CD34, pero después van a tener otros clústeres de diferenciación que los van a convertir en otras líneas importantes. Por ejemplo, monoblasto, mieloblasto se van a ir convirtiendo en células que van a ir madurando y diferenciándose para convertirse en células maduras que van a salir a circulación sanguínea. Y es por eso que de ahí nace el CD4 y el CD8 de los linfocitos, por ejemplo, los linfocitos T, porque ambos van a irse al timo a madurar, o sea, a convertirse en linfocitos T, pero dependiendo del clúster de diferenciación, pueden ser linfocitos TCD4 o TCD8. ¿Preguntas hasta acá? Ahí sí ya no entendí qué son las proteínas, ¿no? Bueno. No entendí. Y entonces, ¿qué hacen los factores de crecimiento hematopoyéticos? Pues los factores de crecimiento que conocemos nosotros son hormonas que son glucoproteínas que regulan la proliferación y la diferenciación de células progenitoras hematopoyéticas en la médula ósea.
en la médula ósea. Y entonces tenemos, por ejemplo, como les había indicado, a la eritropoyetina. La eritropoyetina entonces se forma a nivel renal, a nivel del riñón. Esta eritropoyetina lo que hace es que llega a la médula ósea y estimula al linaje mieloide para que se conviertan en eritrocitos. El factor estimulante de colonia de granulocitos, ellos van a llegar y van a activar aquellas células para que se conviertan en granulocitos maduros. ¿Cuáles granulocitos pueden ser? Pueden ser eos, basófilos, neutrófilos, incluso pueden ser a plaquetas si ustedes quieren. También está la trombopoyetina. La trombopoyetina está en el hígado y ella empieza a liberar trombopoyetina para que se empiecen a generar esas plaquetas. Luego están el factor estimulante de colonias de granulocitos o macrófagos. También van a llevar y van a activar a lo que son los macrófagos. Y luego está la interleucina 11, que lo que va a llegar es que van a también activar a lo que son plaquetas. Pero vean, cuando yo voy perdiendo esos factores de crecimiento, van a empezar a producirse patologías importantes. En un paciente renal que tiene pérdida de la función renal, que tiene pérdida de ese estroma renal, o ese parénquima más bien renal, van a empezar a ver un declive en la eritropoyetina. Y entonces los pacientes renales siempre van a tener una anemia. Siempre, siempre, siempre. ¿Por qué? Porque el riñón no está produciendo la cantidad necesaria de eritropoyetina para poder llevar lo que es la señal a la médula ósea roja y decirle a la estripe mieloide necesitamos crear eritrocitos. Y entonces, como no hay, los pacientes renales empiezan a tener, empiezan a tener lo que es anemia. ¿Quiénes son prácticamente estos pacientes? O sea, ¿qué pacientes pueden llevar a tener una eritropoiesis? O sea, el trastorno clínico que previene o se trata, por ejemplo, son pacientes con insuficiencia renal crónica, ¿verdad? Yo le puedo administrar al paciente eritropoyetina. Pacientes con VIH, porque pacientes con VIH puede hacer que tengan una destrucción a nivel del riñón también. Pacientes oncológicos tratados con quimioterapias. Muchas veces las quimioterapias son tan fuertes que lo que hacen es que se llevan también blastos buenos. Y entonces lo que hacen es esta eritropoyetina, que es eritropoyetina exógena, o sea, que se les da a los pacientes fuera, o sea, que se adquiere, los pacientes lo adquieren no porque ellos lo produzcan, sino porque nosotros se los damos. Entonces son pacientes oncológicos que les damos eritropoyetina y entonces ellos empiezan a producir lo que son eritrocitos, o esperaría yo que empezaran a producir eritrocitos. Por ejemplo, en pacientes cuando les doy factor estimulante de colonias de granulocitos, pacientes que tienen una neutropenia. ¿Se recuerdan que yo les dije que habían citopenias? Citopenias. Las citopenias son, penia es poco o bajo, por así decirlo. Les voy a poner poco o una flecha hacia abajo. Y cito es célula. Entonces, cuando yo tenga una citopenia, significa que tengo una respuesta baja o una producción baja de esa extirpe celular. Si tengo una neutropenia, voy a tener una cantidad de neutrófilos disminuida. A eso se le conoce como una neutropenia, o sea, es una citopenia. Por ejemplo, a los pacientes que tienen una linfopenia, ellos tienen una disminución de linfocitos. Y entonces yo les puedo dar a esos pacientes al factor estimulante de colonia de granulocitos, que son pacientes tratados con quimioterapias. Ahora bien, ¿se recuerdan que yo les dije que había un medicamento que hacía que esta célula que está acá, una vez se haya despegado del estroma medular, se iba a empezar a dividir y le iba a dar al paciente filgastrim? Ese filgastrim es prácticamente uno de estos. Es un factor estimulante de la colonia de granulocitos y por eso es que se los damos en pacientes con cáncer tratados con quimioterapias e incluso los podemos dar a los donadores. También puede ser a los pacientes de factores estimulantes de colonias prácticamente de granulocitos o macrófagos, que son trasplante de progenitores o movilización de progenitores de sangre periférica, como los que les había indicado anteriormente. Que esto lo que van a hacer es que van a hacer que los blastos empiecen a dividirse, no se queden únicamente en sangre periférica, sino que yo también necesito que empiecen a dividirse. Y sus receptores, o sea, ¿a quiénes les van a servir?
a los pacientes con neutropenia crónica grave, o sea, pacientes que no tengan la capacidad de producir leucocitos en condiciones normales. Entonces les voy a dar yo este factor para que empiecen a producir. Por eso dice pacientes con neutropenia crónica grave, pacientes con cáncer no mieloideo tratados con trasplante. Eso es porque muchas veces, a veces cuando le damos a los pacientes células linfoides, las células linfoides empiezan a llegar y empiezan, miren, los linfoides son como los bullies, o sea, los linfoides le hacen mucho bully a las mieloides. Y entonces los linfoides cuando llegan y empiezan como a poblar, empiezan a ellas a hacerse como mayoritariamente, o sea, su población empieza a crecer. Y entonces lo que yo necesito es desplazar un poco a las linfoides, sin a poco que desaparezcan, y entonces les doy esta colonia de granulocitos y macrófagos que son de extirpe mieloide para que se vayan igualando. Y también se los doy a donadores de células progenitoras porque es cuando yo necesito sacar y empezar a multiplicar esas células que van a ser para donación. La interleucina 11, eso es un trastorno clínico que se trata o que previene la trombocitopenia. La trombocitopenia es cuando hay una disminución de las plaquetas. Otra vez, tromboplaqueta, citopenia, cito, célula, penia, disminución. Hay una disminución de la producción de células plaquetarias. Y entonces, ¿a quién se los voy a dar? A pacientes con cáncer no mieloide que reciben quimioterapia o de mielosupresión. Muchas veces cuando las células, cuando tenemos leucemias mieloides agudas, en donde los blastos mieloides están produciendo y están produciéndose y están produciendo, y las células mieloides están ahí y se vuelven una leucemia aguda, lo que yo necesito es detener a esos precursores mieloides y les doy a esos pacientes algún medicamento supresor del estripe mieloide. Y entonces lo que tengo que hacer yo para que el paciente no se me desangre, porque obviamente si yo les doy esto, van a venirse para abajo, por ejemplo, las plaquetas. Entonces, ¿qué les doy a estos pacientes? Les doy interleucina 6 interleucina 11, perdón, para que empiecen a producir plaquetas, o también les puedo dar eritropoyetina para que empiecen a producir lo que son eritrocitos, dependiendo de cómo vaya el paciente. Por eso es que los pacientes con leucemias o cualquier paciente con cáncer debería de tener un manejo integral, no únicamente con el médico ni con la farmacia, sino que también tendría que ser con el laboratorio, porque el laboratorio va viendo qué es lo que va aumentando y qué va bajando en los pacientes, y dependiendo de eso, el medicamento puede ir dirigido a poder aumentar o disminuir, ya sea lo que está aumentado o lo que está disminuido. Disminuir lo que está aumentado y aumentar lo que está disminuido. ¿Preguntas hasta aquí? No, por el momento. Ok, entonces, esos factores estimulantes, eso también lo vimos nosotros en citohistología. Los efectos de las citocinas, pues son efectos que pueden ser, las citocinas se liberan, ¿verdad? O sea, y puede tener un efecto autócrino, o sea, que las mismas células lo saquen a ellas, lo saquen fuera de sus células, y puede hacer que las mismas citocinas a ellas mismas ¿cómo se llama esto? Las estimulen. ¿En qué pasa esto? En los linfocitos B. Cuando los linfocitos B se convierten en células plasmáticas y ellos empiezan a convertirse en células activas y empiezan a liberar, por ejemplo, lo que son anticuerpos, ellas empiezan a sufrir algo que se llama una expansión clonal. Una expansión clonal es cuando los linfocitos B, una vez se convierten en células plasmáticas, empiezan a tener una remodelación genética en la cual van a empezar a hacer combinaciones y empezar a crear anticuerpos. Pero solo se va a expandir, solo se va a proliferar, por así decirlo, esa línea celular en donde el anticuerpo fue lo suficientemente hábil para poder neutralizar al antígeno. Y entonces, cuando esa célula que generó ese anticuerpo, que fue específico y que sí fue capaz de poder neutralizar al antígeno, ella va a empezar a liberar citocinas para ella misma, entonces entrar a división celular. Y entonces ese es un efecto autócrino. Ella empieza a expandirse ella misma para que empiecen a producirse ese anticuerpo, ese mismo anticuerpo que le sirvió como medida de detección o como medida de neutralización al antígeno. El efecto parácrino, eso se puede dar en células
que estén muy a la par, o sea, que estén cercanas. Por ejemplo, cuando yo tengo algún macrófago y este macrófago lo que hace es que fagocita, encuentra que es una célula, que es una célula, por ejemplo, una bacteria o algo así, lo que hace es que empieza a liberar citocinas, que empieza a reclutar a células que estén vecinas, que estén cerca, que pueden ser a otros macrófagos, que pueden ser a eosinófilos que estén muy cerca. Entonces ahí es cuando empiezan a llegar las primeras células inmunes. Y después ya se empiezan a liberar citocinas que van a tener un efecto endocrino. Este efecto endocrino sí tiene que irse a circulación sistémica y ya empiezan prácticamente a activar tejidos lejanos en donde se producieron las citocinas. Por ejemplo, se pueden ir a la médula ósea para poder producir todo aquello que me va a servir para poder contrarrestar ese efecto microbiológico de infección o de neoplásico. Bien, aquí les pongo un cuadro, por ejemplo, vean este cuadro, es complejo, se podría decir, pero es como para darles un ejemplo de lo que realmente sirven las interleucinas. Por ejemplo, vean la 6. La interleucina 6, la fuente son los monocitos. ¿Y cuál es la función de esa interleucina? Pues induce proteínas de fase aguda y activa células B. Por ejemplo, veamos a la interleucina 7. Son células estromales que van a llevar al crecimiento de precursores de los linfocitos B, pero los precursores de linfocitos B también pueden ser precursores de linfocitos T, ¿verdad? Vean a la interleucina 12, son monocitos. Induce la diferenciación entre TH a TH1 y produce anticuerpos. Eso lo van a ver ustedes en inmunología, porque los linfocitos TCD4 todavía se dividen en otras estirpes, se dividen en TH1, TH2 y TH17. Y dependiendo de esa diferenciación es como van a orquestar la respuesta inmune. No les voy me voy a meter tanto en esto porque eso es más que todo en su curso de inmuno. Pero, por ejemplo, vean acá, linfocitos TH2. ¿Qué son los linfocitos TH2? Son linfocitos TCD4, pero son otro tipo de linfocitos TCD4. Linfocitos T, por ejemplo, interleucina 9. Diferenciación de precursores de eritroides y también de T. O sea, a lo que quiero llegar es que las interleucinas son citocinas que son poderosísimas. Vean, estimulan, son proinflamatorias. Vean la interleucina 1, proinflamatoria, liberación de histamina, pirógeno, induce la fiebre, induce proteínas de fase aguda, como por ejemplo la proteína C reactiva, que nosotros la medimos en el laboratorio. Por ejemplo, la interleucina 6 también induce proteínas de fase aguda, como la proteína C reactiva, ¿verdad? Miren la interleucina 17, que van a producir a linfocitos T y otros. ¿Cuáles son esos otros? Los mastocitos. ¿Y se asocia con qué? Con las alergias. Y así sucesivamente, pues hay muchas células, hay muchas citocinas que van a activar. ¿Y qué pasaba con los pacientes en COVID? Pues activaba todo. Miren, toda esta cascada de citocinas empezaba y empezaban a subir, entonces empezaban a haber proinflamación, empezaba a hacer en precursores hematopoieticos, había quimiotaxias, había prácticamente proliferación de linfocitos B, habían prácticamente asociación con alergias incluso, porque incluso los pacientes con COVID empezaban a tener vasofilia, o sea, basófilos elevados, mastocitos elevados, y nos preguntábamos por qué, si esto no es una alergia, pero era por esta tormenta de citocinas que llevaba a la elevación prácticamente de células que no deberían de haber sido altas, pero era por esta producción porque el sistema inmune realmente no sabía qué hacer en ese momento. Bien, vamos a ver estos videos que a mí me gustaron mucho porque nos enseña cómo es que se van viendo o cómo es que prácticamente llegan las células, los estímulos, y empiezan a activar, por así decirlo, a las señales y poder llevar a la producción de ellas. Vamos a ver. La transducción de señales es un proceso en... ¿Sí escuchan? Sí. Sí se escucha. La transducción de señales es un proceso en el que la unión de un mensajero extracelular inicia una serie de reacciones moleculares que llevan a una respuesta celular. Cuando un ligando extracelular o un fármaco se une a un receptor,
cambia la conformación del receptor para activarlo. Estos receptores pueden ser receptores acoplados a proteínas G, o GPCRs, receptores ligados a enzimas, receptores nucleares, o canales iónicos regulados por ligando. Los receptores activados transmiten y amplifican la señal de diferentes maneras. Los canales iónicos facilitan el movimiento de iones a través de la célula, cambiando el potencial de membrana y mediando en actividades celulares como la neurotransmisión y la contracción muscular. Los GPCR se asocian con proteínas G heterotriméricas para interactuar con efectores y producir segundos mensajeros. En cambio, los receptores ligados a enzimas tienen dominios quinasa intracelulares que fosforilan múltiples efectores posteriores para modular la expresión génica. Como alternativa a los fármacos lipofílicos o esteroides, cruzan la bicapa para unirse a los receptores nucleares citosólicos. Los complejos fármaco-receptores se translocan al núcleo, donde regulan la transcripción génica. Bueno, vamos a ver este. Los receptores unidos a enzimas son receptores de la superficie celular que median en las rutas de señalización de la división celular, diferenciación o respuesta inmune, lo que los convierte en dianas farmacológicas únicas. Contienen hélices transmembrana que conectan un dominio de unión a ligando extracelular al dominio citosólico, que actúa como una enzima en sí misma o forma un complejo con una enzima. El componente enzimático puede ser una quinasa, que transfiere fosfato a las serinas, treoninas o tirosinas de los sustratos, una fosfatasa, que elimina fosfatos de sus dianas, o una guanilil ciclasa, que convierte el GTP en GMP cíclico. Los receptores tirosina quinasa, una destacada familia de receptores unidos a enzimas, se unen a factores de crecimiento y sufren un cambio conformacional que conduce a la dimerización del receptor. Una vez dimerizado un receptor, fosforila los residuos de tirosina del otro. Las tirosinas fosforiladas se unen y fosforilan las proteínas diana, transmitiendo la señal posterior. Los fármacos pueden dirigirse al dominio de unión a ligando de estos receptores o a los dominios enzimáticos. Por ejemplo, el imatinib inhibe el dominio quinasa y bloquea la fosforilación de las proteínas diana, previniendo la multiplicación de células cancerosas. Vamos a ver el último. Los receptores acoplados a proteínas G o GPCRs constituyen la familia más destacada de receptores de la superficie celular y son la diana de casi el 35% de los fármacos aprobados. Aunque hay múltiples subtipos de GPCRs, comparten características estructurales comunes. Todos los GPCRs contienen 7 hélices alfa transmembranas separadas por bucles citosólicos alternantes que contienen el sitio de unión de las proteínas G heterotriméricas. Los 3 bucles extracelulares juntos forman el sitio de unión al ligando. La unión del ligando induce un cambio conformacional en el GPCR. El GPCR activado ahora puede unirse a la proteína G, unida a GDP inactiva con mayor afinidad para formar el complejo receptor proteína G. La interacción receptor-proteína G induce, además, cambios conformacionales en la proteína G, provocando el intercambio de GDP por GTP. Tras esto, la subunidad unida a GTP de la proteína G se disocia del GPCR y activa los efectores posteriores. Ligandos como neurotransmisores, opioides, hormonas o citoquinas se unen a diferentes GPCRs que activan varios subtipos de G-alfa para regular la neurotransmisión, la percepción visual y la respuesta inmune. Bueno, y así es como diferentes tipos de citocinas o de diferentes tipos, por así decirlo, de estimuladores nos van a llevar a la producción
de, de células, perdón, células de la progenie, ¿verdad? Eso quiere decir que si hay algo que esté alterado, por así decirlo, me va a llevar a la producción, como bien decían, de cáncer, ¿verdad? Por ejemplo, me te voy a presentar de nuevo. Que lo ven en su clase de bioquímica. Por ejemplo, aquí vemos un ligando. Aquí vemos un ligando, ¿verdad? Este ligando se une a su receptor. Este receptor es prácticamente una célula, son unas quinasas, que lo que hace es que van a una vez se une el ligando, esta cadena de acá, por ejemplo, aquí les voy a poner dos cadenas. Esta cadena de acá, una vez se une el receptor, va a fosforilar a esta y la otra a esta. O sea, se van a fosforilar entre ellas, digamos. Y entonces va a activar a lo que son varias cascadas. Por ejemplo, van a activar al JAK2, al GRB2, y van a activar a SOS, a PTN11, y luego van a llevar a la producción prácticamente de segundos mensajeros intracelulares. Esto no es necesario que se los aprendan, pero a lo que voy yo acá es que muchas veces hay esta proteína que es el NF1, es una proteína reguladora. ¿Esto qué hace? Esta proteína reguladora es cuando ya hay mucho estímulo, esta proteína entra y detiene, por así decirlo, este proceso de estimulación. Y entonces, ¿qué pasa cuando esta proteína no está lo suficientemente producida o no se produce de manera adecuada o la forma en la que se produce? O sea, la proteína realmente se está produciendo, pero no se produce de manera normal. O sea, la célula entra al estímulo y una vez entra el estímulo sigue reproduciendo y se sigue reproduciendo y se sigue reproduciendo y se sigue reproduciendo hasta crear lo que es, obviamente, una extripe celular o una célula que se reproduce, se reproduce, se reproduce. Eso es cáncer. Hay un tipo de leucemia que se llama la leucemia mieloide o la leucemia mielomonocítica juvenil. Leucemia, ¿por qué? Porque salen blastos. Los blastos adquieren la capacidad de poder salir. Como hay tantos blastos en la médula ósea, empiezan como a moverse entre ellos y empiezan a adquirir esas mutaciones para poder desprenderse del estroma y empiezan a salir a circulación sanguínea. Entonces se llama leucemia. Mielo, porque ustedes van a ver de que van a haber neutrófilos, porque los neutrófilos son de carácter mieloide. O sea, van a haber neutrófilos aumentados, incluso neutrófilos inmaduros. Y monocítica, porque van a haber monocitos. Y entonces van a haber neutrófilos y monocitos aumentados. Y juvenil, porque esta mutación prácticamente se da en personas, en niños, ¿verdad? Y estas personas que tienen esta leucemia, es una leucemia de muy mal pronóstico y los pacientes no pasan de 12 años, o sea, se mueren antes de los 12 años. Vean, aquí les muestro la leucemia de nuevo, leucemia mielomonocítica juvenil. Mielo, neutrófilos, monocítica, monocitos, y está prácticamente aumentado el gen de la NF1, y entonces lo que hace es que la célula empieza y entra en ciclo, y entra en ciclo, y entra en ciclo. Entonces, ¿qué voy a ver yo en médula? Miren este aspirado de médula ósea. Vean, aquí yo tengo, ¿qué? Blastos. Este es un blasto, vean. Este es otro blasto. Pero también veo a neutros, y veo neutros, y veo neutros, y neutros, y neutros, y neutros, y veo neutros, y neutros, y neutros. Y de repente voy a ver un monocito. Por ejemplo, este de acá es un monocito. Este de acá es un neutro. Este de acá miren, este neutro es un segmentado porque todavía está como en forma de C. Este es también está aumentado, está en forma de C, ¿verdad? Este es un blasto. Y entonces nosotros podemos ver, ahora vean este en sangre periférica. Vean este es un monocito. Pero vean la vacuola tan grande que tiene el monocito.
Eso no es normal. Los monocitos de por sí tienen vacuolas. Se recuerdan que nosotros lo vimos en citohistología. Cuando ustedes empezamos a ver las células sanguíneas, veíamos monocitos y veíamos que los monocitos tenían vacuolas, pero las vacuolas no eran tan grandes. Miren, estas tienen vacuolas enormes, ¿verdad? ¿Y por qué tienen vacuolas grandes tan elevadas? Porque aún ahí tienen aparato de Golgi, que se recuerdan que yo les dije que el aparato del Golgi no se tenía. Pues es por eso, porque todavía no se ha tenido, porque no estaban tan maduras. Vean, aquí hay otra vacuola, un monocito con otra vacuola, con otra vacuola. Vean este neutrófilo. Este neutrófilo está súper hipercementado. Ahí tiene un lóbulo, 1, 2, 3, 4, incluso este podría ser un 5. Un neutrófilo con 5 núcleos. Ya me está diciendo algo que está pasando. Vean este aquí. Este también puede ser un mono, pero vean la vacuola que tenga acá. O sea, nosotros podemos ver, esta es una leucemia, mielo, porque veo estripe mieloide, que son neutrófilos, mielo de neutros, monocítica por los monos, porque los monocitos empiezan a adquirir formas que no deberían, y juvenil, pues porque se da en niños. ¿Preguntas? ¿No? No. Bien, entonces, para poder entender esto también es importante hablar un poquito del ciclo celular, ¿no? O sea, si yo veo de que hay división celular, pues también tenemos que entender de que hay un ciclo celular. Y empieza prácticamente cuando una célula, que es la célula progenitora de cualquier línea, empieza en una fase G, empieza a crecer, empieza a adquirir todo lo del ambiente, y entonces se va duplicando en tamaño, aumenta la cantidad de organelas, de las enzimas y de las moléculas que le van a servir. Después va a entrar en una fase S. En la fase S, entonces hay duplicación del material genético, de las proteínas asociadas al material genético y de las copias, y va a tener, entonces aquí solo va a tener una copia del material genético. En la fase S va a empezar a duplicar el material genético y cuando llegue a la fase G2 va a tener 2 copias. Y entonces cuando empiece la fase G2 va a volver a crecer otra vez y va a entrar prácticamente en la fase M o la mitosis. Y ahí es cuando cuando entran en las fases de la mitosis, en la cual ya pues llegan la profase, la metafase, la anafase y la telofase, y entonces ya viene esa parte de división, llega la citocinesis y se divide y ya tengo 2 células. Pero, ojo, hay puntos de control. Hay puntos de control y son controles específicos. Por ejemplo, cuando está en la etapa G1 y empieza el inicio, llega a la etapa S, primero la célula se pregunta, o sea, vean acá, de la fase G a la fase S, o sea, de la fase G1 a la S, aquí se pregunta, la célula, digamos, ella misma se pregunta, ¿estoy lo suficientemente grande para crecer? ¿Y es favorable el entorno para que yo siga creciendo? Si estas 2 preguntas se responden, o sea, si la célula responde a estas 2 preguntas, entra a la fase S. Y de la fase S, entonces empieza a duplicar el material genético. Y después pasa a la fase G2. Antes de entrar a la fase G2, vuelve a preguntarse, la misma célula, ¿está todo el material genético replicado? ¿La maquinaria celular que yo necesito para esa replicación está bien? ¿Es favorable el entorno para que yo me siga replicando? ¿Y es la célula lo suficientemente grande para yo poder llevar a un crecimiento celular? Y entonces si se responde a todas a estas preguntas y son favorables, entonces entra a la etapa M y empieza entonces de nuevo a la etapa G1. Pero para que la célula termine en la etapa M, se pregunta, otro punto de control, el tercero, se pregunta, porque recuérdense que está la profase, la metafase, la anafase y la telofase, ¿verdad? La profase es cuando cuando la cromatina se empieza a condensar, ¿verdad? La metafase, ¿cuál es? La metafase es cuando ya los cromosomas están alineados, así, digamos, como en X.
y el uso mitótico está agarrado, por así decirlo, de cada lado del cromosoma. Y entonces aquí, en la salida, en este punto de control, la célula se pregunta, ¿están todos los cromosomas unidos al uso mitótico? Porque digamos que si yo tengo un cromosoma aquí, yo tengo otro cromosoma acá, digamos que este cromosoma sí está unido al mitótico, al uso mitótico aquí y aquí, pero este solo está unido a este punto. ¿Qué va a pasar cuando la célula se divida? Cuando la célula se divida, pues esta célula se va a ir, o sea, este cromosoma se va a desprender y una cromátide hermana se va a ir para la célula hija 1 y la otra se va a ir para la célula hija 2. Pero si solo se unió de un lado, todo este cromosoma se va a ir para la hija 1 y no va a haber nada para la hija 2. Entonces ahí van a haber numeraciones o alteraciones cromosómicas numéricas. Y entonces, ¿qué necesita esta célula ahí? Preguntarse, ¿todos los cromosomas alineados en el centro están amarrados al uso mitótico? ¿Sí o no? Porque si están amarrados al uso mitótico, entonces yo ya puedo entrar en una fase. Yo ya puedo entrar en una fase mitótica para poder entonces hacer una producción celular. ¿Sí? ¿Preguntas? Ok. Ahora bien, el dogma central de la biología molecular es que el ADN, ¿verdad? El ADN, este se va a replicar. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener copia de ADN. Después el ADN va a hacer una transcripción, porque yo necesito sacar de ese ADN una copia del núcleo. Pero yo no lo voy a sacar como ADN, lo voy a sacar como ARN, ¿verdad? Y luego del ARN lo voy a llevar y lo voy a convertir en una traducción. Por medio de una traducción, lo voy a convertir en proteínas. Ahora bien, ¿por qué es importante esto? Porque el ADN debe de replicarse. Tengo que tener ADN para convertirlo en ARN y luego convertirlo en proteínas. Ahora bien, esta porción de acá del ADN está restringida en el núcleo. Después yo llevo sacarla del núcleo al citosol y convertirlo en ARN. Dependiendo de lo que me vaya a servir las proteínas, ese ARN se va a convertir en proteína en el citosol o en el retículo endoplasmático rugoso. ¿Cómo se sabe cuáles se van a quedar en el citosol y cuáles se van a ir en el retículo endoplasmático rugoso? Bueno, todas las proteínas que se van a quedar dentro de la célula, que no van a salir nunca afuera, se van a replicar en el citosol. Todas las proteínas que sirven como estructuración en la membrana o que van a salir de las células, se van a replicar, o sea, se van a traducir, por así decirlo, en el retículo endoplasmático rugoso. ¿Por qué? Porque esas proteínas se van a empaquetar y conforme se van empaquetando, se van exteriorizando y se van sacando para que vayan a la membrana o para que salgan a la célula. Si las dejo en el citosol, pues nunca van a ver la luz, o sea, nunca van a salir, se van a quedar ahí en el citosol. Yo necesito meterlas en el retículo endoplasmático rugoso para que ahí después pasen al aparato de Golgi, o sea, sean modificaciones, en el aparato de Golgi también hayan modificaciones, se empaqueten en vesículas y luego salgan y las tiren, por así decirlo, afuera de la célula y cuando lleguen afuera de la célula, pues cumplan su función afuera. Por ejemplo, la insulina. La insulina se produce en el páncreas, específicamente en los islotes beta de Langerhans. Entonces, ¿qué hacen ellos? Los islotes lo que hacen es que hay una replicación del material genético, transcriben esa secuencia, el gen que produce la insulina, lo empiezan a transcribir, lo convierten a ARN, el ARN sale del núcleo por medio del complejo del poro nuclear, sale del núcleo, llega el ARN al citosol, viene el ribosoma, se le pega, empieza a hacer la traducción y llega a un punto en donde el ribosoma detecta de que esta es una insulina. Esa insulina es para salirse, tiene que salir a sangre.
Entonces, ¿qué hace el ribosoma? Detiene la traducción y se pega, y se va, y se pega al retículo endoplasmático. Entonces, cuando ya está pegado en el retículo endoplasmático, empieza a meter, por así decirlo, la proteína dentro del retículo endoplasmático para que después siga su movimiento, pase del retículo endoplasmático rugoso al liso, luego al aparato de Golgi, y luego salga a la membrana por exocitosis, ¿verdad? Así es como se producen las proteínas. Ahora bien, ustedes estaban preguntando, Andrés, pero eso es un curso de EMA, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque vamos a hablar de la cromatina. Las cromatinas generalmente son cromatinas laxas, o sea, que son cromatinas laxas o pueden ser cromatinas densas dependiendo de la cantidad y la replicación de ADN y de proteína que necesiten para su función. Dependiendo de eso, nosotros vamos a saber si la célula que yo voy a ver al microscopio es un blasto o es una célula madura. Porque dependiendo de esta replicación, dependiendo de la accesibilidad que yo tenga a la información genética, el núcleo de la célula se va a volver más abierto, o sea, la cromatina se va a ver más laxa, o dependiendo de que si ya no necesito producir más proteína, el núcleo se va a volver más denso, y dependiendo de eso, me va a llevar y me va a decir, ¿esto es un blasto o es una célula madura? Entonces, por ejemplo, vean acá, esto es un blasto porque vean el núcleo está elevado, la cromatina está laxa, pero vean conforme va madurando, va perdiendo el núcleo y el núcleo se va volviendo más pequeño, se va haciendo más denso, más denso y más denso hasta que lo pierde. ¿Por qué? Porque aquí la maduración y la diferenciación ya va produciendo tanta proteína que al final hasta cierto punto empieza a producir tanta que después ya se va limitando su producción, se va cerrando el núcleo, se va cerrando la cromatina se va haciendo más densa y conforme se vaya haciendo más densa se va cerrando, ¿verdad? Y también lo importante es acá ver de que los blastos son las primeras células que yo voy a reconocer en el microscopio. O sea, si yo me regreso hasta acá, yo puedo a todo esto que está aquí, incluyendo las de aquí arriba, les voy a decir blastos. O sea, si yo los veo en sangre periférica, les voy a decir blastos. Yo no le puedo decir, este es un progenitor mieloide, este es un progenitor linfoide, esta es una célula madre hematopoyética que está indiferenciada de las primeritas. Este es un granulocítico monocítico progenitor. Este es un progenitor dendrítico. No, todos estos van a ser blastos. ¿Por qué? Porque los blastos se parecen entre todos. ¿Por qué? Porque aquí a este punto todavía no saben bien qué se van a formar. Entonces, la primera célula reconocible en el microscopio de luz van a ser los blastos. Por eso es que ustedes siempre van a escuchar, cuando los pacientes tienen leucemia, vamos a ver blastos, hay que buscar blastos. ¿Por qué? Porque son las células más indiferenciadas y yo puedo reconocer en el microscopio de luz óptica. ¿Preguntas? ¿No? ¿Sí están entendiendo o ya están perdieron? Ya llevamos 2 días y... Sí, estoy entendiendo. Ahora sí. No, sí, estoy entendiendo. Está bonito. Ok, entonces, gracias. Hoy terminamos a las 7:30. Creo que nos pasamos 2 minutos. ¿Está bien? Entonces, la otra semana vamos a seguir viendo acerca, por ejemplo, la otra semana ya vamos a ver colores, ya vamos a ir viendo, por ejemplo, una célula inmadura, una célula más madura, y vamos a ir como adentrándonos en sí, en la hematopoiesis, que ya vamos a terminar, y después ya nos vamos a adentrar a la serie roja para ver a los eritrocitos, la clasificación de las anemias, después a los leucos, y después como les dije, los leucos no nos vamos a detener mucho porque no les voy a hablar de la función de los leucos, esto porque no es precisamente parte de su curso de EMA, sino del curso de inmuno, y después vamos a entrar a la línea plaquetaria y después vamos a entrar de lleno a las leucemias, que las leucemias, si no mal recuerdo, creo que sí se ven en EMA, o sea, las ven en EMA, yo no sé si, alguien ya llevó EMA, que me confirmen